Hola a todos, soy Sergio del equipo Tinto de Verano de la universidad y hoy estoy echando una mano al equipo de Picados, que son los fundadores de la Asociación de Distraídos, para enseñaros cómo se resuelve el problema de la semana. Esta semana ha tocado el problema 601 de Acepta el reto, que es ratones en un laberinto. Poniendo un poco en contexto, este problema aparece por primera vez en la Olimpiada Informática de Madrid de 2021, que es un concurso parecido a la de Byron, pero que está preparado para alumnos de secundaria. Y esta vez vamos a resolver el problema G de esta competición. Y como podemos ver en los resultados, nos damos cuenta de que estamos ante un problema que es un poco difícil, ya que ni siquiera ningún alumno se dispuso a intentarlo, ¿no? Bien, si leemos un poco el enunciado del problema, nos damos cuenta que se nos está hablando de una especie de laberinto en el que tenemos celdas con ratones y una celda especial que tendrá la salida del laberinto. Es importante para este problema darnos cuenta de que solo hay una salida en el laberinto. Estas celdas están conectadas por pasadizos y también nos dan el tiempo que tardamos en recorrer un pasadizo. Además, el problema nos está preguntando que dado un tiempo límite para salir del laberinto, ¿cuántos de estos ratones serán capaces de salir del mismo? Bien, pues viendo este problema de forma un poquito más general, nos damos cuenta de que este podría ser un caso de prueba perfectamente factible, ¿no? En el que tenemos que 4 ratones colocados en las celdas 1, 2, 4 y 5 y una salida en la celda 3 y varias descripciones de pasadizos. Es importante recalcar que para este problema los pasadizos solo tienen una dirección, es decir, por ejemplo, el ratón que está en la celda número 1 podría pasar a la celda número 2 a través del pasadizo que tarda 12 segundos, pero no podría pasar al contrario. Y de hecho, va a haber casos en los que tengamos diferentes pasadizos para direcciones contrarias. Por ejemplo, en este caso de prueba, el ratón número 2 podría ir a la celda número 4 tardando 8 segundos, pero será el ratón 4 el que tarde un segundo para llegar a la celda número 2. Bien, pues dado esto, tenemos que ver cuánto tiempo tarda cada ratón en llegar a la salida y ver cuántos de esos tiempos son menores o iguales al límite dado. En este caso, por ejemplo, tendríamos que el ratón 1 podría llegar en 12 segundos a la celda 2 y en 10 segundos a la celda 3, tardando 22 segundos. Lo que es importante también del problema es que nos dicen que los ratones son suficientemente inteligentes como para saber siempre el camino por el que van a tardar menos tiempo. Entonces, este camino que acabamos de describir para el ratón 1 no es correcto. El ratón 1 lo que haría de verdad sería pasar por la celda 5, tardando 5 segundos, después iría a la celda 2, tardando 1 segundo, después bajaría a la celda 4, tardando 8 segundos, y por último llegaría a la salida en un segundo más, que si sumamos son 5 más 1 más 8 más 1, 15 segundos, que es menos tiempo que el camino de 22 segundos que hemos dicho antes, aunque pase por menos celdas. No nos importa cuántas celdas pasa, sino que el camino por pasadizos sea el más corto posible, ¿no? Bueno, pues para este caso de prueba podemos hacerlo rápidamente pensando la mano, que el ratón 1 ya hemos visto que tarda 15 segundos. Si miramos el ratón que está en la celda 2, bajará a la celda 4 y después llegará a la salida en 9 segundos, 8 más 1. El ratón de la celda 4 tiene dirección directa a la salida por 1 segundo. Y el ratón de la celda 5 subirá a la celda 2, bajará a la 4, llegará a la 3 y tardará 10 segundos. Si por ejemplo para este caso de prueba nos han dicho que el límite es de 10 segundos, nos tenemos que dar cuenta de que solo 3 ratones llegarán a tiempo y por tanto la salida debería ser un 3 para este problema. Bien, pues con esta información lo primero que hay que darse cuenta es que estamos ante una estructura de datos de un grafo. Un grafo es una estructura de datos en la que tenemos distintos elementos que pueden estar conectados o no. En este caso nuestros elementos van a ser las celdas y a estos elementos en una estructura de grafos se llaman nodos y las conexiones existirán siempre que de una celda podemos movernos a otra. Estas conexiones en un grafo se llaman aristas. Dentro de los problemas de grafos, que suelen ser muy importantes en programación competitiva, siempre suelen caer uno o dos problemas de este tipo, nos encontramos que existen grafos dirigidos y no dirigidos. Los grafos no dirigidos tienen que ver que cuando existe una arista entre dos nodos, esta se puede recorrer en ambas direcciones, y dirigidos sería el problema de este caso, que solo se puede recorrer en una dirección. Y otra clasificación importante a hacer son los grafos ponderados y no ponderados. En los grafos no ponderados no existe un coste para atravesar una arista, mientras que en los grafos ponderados sí que existe. De nuevo, este es el caso de nuestro problema. Suelen ser más difíciles los problemas que tienen que ver con grafos dirigidos y suelen ser más difíciles los grafos que tienen que ver con grafos ponderados, los problemas que tienen que ver con este tipo de grafos. Por lo tanto, estamos ante uno de esos problemas que puede ser un reto sobre todo para los más principiantes. Bien, si vemos el caso de prueba que hemos hablado antes con la forma de nuestro grafo, sería la siguiente.
Como podemos ver, prácticamente, conceptualmente, no ha cambiado demasiado, por lo que el primer paso, que es darnos cuenta de esa estructura que hay detrás, no debería ser un reto para resolver este problema, sino que el verdadero reto viene con todo lo que vamos a hablar ahora. Como hemos dicho antes, el problema consiste prácticamente en darnos cuenta cuál es el camino que tarda cada ratón en llegar, es decir, cuánto tiempo tarda. Pues bien, dentro de los problemas de grafos ponderados tenemos un algoritmo, que es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo de camino más corto. Es un algoritmo que, dado un nodo inicial, nos va a decir el camino más corto para llegar al resto de nodos. Es en inglés un shortest path algorithm. Aquí tenemos la parte que nos dice el enunciado muy importante, en el que nos están diciendo que los ratones siempre van a ir por el camino más corto de tiempo. Y esto es exactamente lo que nos va a ayudar el algoritmo de Dijkstra, que vamos a ver ahora conceptualmente cómo funciona. Para iniciar el algoritmo de Dijkstra vamos a hacerlo esta vez como por el ratón que está colocada en la celda número 1 y sabemos que tiene que llegar a la celda número 3. Iniciamos con un array de distancias que tiene inicializado en 0 el nodo en el mismo que está. Como empezamos desde el nodo 1, el elemento 1 está con distancia 0 y el resto de nodos, como todavía no los hemos visitado, tenemos una distancia conceptual de infinito, es decir, que no han sido alcanzados todavía o no van a poder ser alcanzados. Infinito conceptualmente en programación no existe, normalmente vale usar con un entero suficientemente grande, ¿vale? Podéis utilizar la constante que está en todos los lenguajes de programación del entero más grande, teniendo cuidado de no meternos en algún overflow y sería suficiente. Para también este algoritmo vamos a necesitar una cola de prioridad, que es lo que le hemos llamado aquí en las diapositivas como PQ, que iniciaremos con elementos que son pares de enteros. El primer elemento del par va a hacer referencia al nodo que estamos visitando y el siguiente elemento va a hacer referencia a la distancia a la que hemos llegado a visitar ese nodo. La cola de prioridad la vamos a ordenar según esta distancia y vamos a ver cómo funciona. Está inicializada con el nodo en el que empezamos con distancia 0, porque la distancia para llegar a nuestro propio nodo es 0. Pues bien, eliminamos el primer elemento de la cola de prioridad, lo sacamos y vemos a qué aristas podemos llegar. Pues en este caso, desde el nodo 1 podemos llegar por esta arista al nodo 2 con una distancia de 12, por lo que en nuestra array de distancias actualizamos la distancia al nodo 2 y lo metemos en nuestra cola de prioridad. Y también podemos llegar al nodo 5 con una distancia de 5, lo metemos en la cola de prioridad y también lo ponemos en nuestra array de distancias. Pasamos al siguiente paso. En este caso, el primer elemento de la cola de prioridad es el 5, 5, es decir, nodo 5 con distancia 5. Y vemos a qué elementos podemos llegar. Podemos llegar al nodo 2 con la distancia, ojo, 5 que teníamos de antes más 1 que le sumamos, distancia 6. Nodo 2 lo añadimos a la cola de prioridad. No hay ningún otro nodo al que podamos llegar. Como nuestra array de distancias al nodo 2 llegábamos con 12 y hemos encontrado que podemos llegar con 6, actualizamos la distancia, porque podemos llegar en una distancia más corta. Aquí hay una pequeña rata, y es que todavía el 3 y el 4 deberían estar en infinito, ¿vale? Aquí está este 3 y este 4 todavía no deberían haber sido actualizados. Bien, pues el siguiente paso que hacemos es eliminar el nodo 2, 6, sí, perdón, que me he quedado un momento trabado. Y vemos a qué nodos podemos llegar. Desde el nodo 2 podemos llegar al nodo 4 con una distancia de 8, pero como teníamos ya una distancia de 6 hasta el nodo 2, tardaríamos 14. Como teníamos un infinito antes, lo actualizamos y lo añadimos a la cola de prioridad. Y al nodo 3, pues, sumando 10, con los 6 que teníamos antes, hacen 16. Lo añadimos a la cola de prioridad y como antes teníamos un infinito, también lo actualizamos. Y así seguimos el algoritmo. ¿Qué pasa cuando sacamos el siguiente elemento de la cola de prioridad? Que sería el 2, 12. Pues nos damos cuenta que la cola de prioridad nos dice que llegamos al nodo 2 con distancia 12. Pero nosotros, con nuestro array de distancias, tenemos guardado que ya podemos llegar al nodo 2 con distancia 6, que es menor. Por tanto, no hacemos nada. Es decir, no añadimos ningún elemento a la cola de prioridad, simplemente pasamos de este elemento. Sí que ahora sacamos el 414 y nos damos cuenta que nos dice que podemos llegar al nodo 5 con distancia 12 y al nodo 3 con distancia 1, sumando los 14 que ya teníamos vistos y por tanto añadimos el 316. Ojo, no añadimos el 5, sería 526
porque nos dice aquí que podemos llegar al nodo 5 con distancia 5. Entonces sería una tontería cambiar y meter este elemento a la cola de prioridad. El 3.15 ya lo tenemos ejecutado. Aquí podríamos parar realmente el algoritmo una vez que sacamos el nodo 3 porque sabemos que hemos llegado a la meta, pero si tuviésemos más nodos, podríamos seguir ejecutándolo. De hecho, aquí vamos a hacer que pare el algoritmo cuando se acabe la cola de prioridad, que es una de las condiciones de parada que podemos añadirle, en vez de cuando lleguemos a la meta. No vaya a ser que algún problema nos diga que puede ser que la meta no sea alcanzable y tengamos que verlo, ¿vale? Pues en este caso podríamos terminar el algoritmo, que es lo que vamos a hacer. De hecho, pues mira, no lo hacemos. Como hemos llegado al nodo 3 con distancia 15, una vez hemos llegado al nodo 3 sacándole la cola de prioridad, como es un algoritmo voraz, nos aseguramos de que la distancia es suficientemente corta. Por tanto, podríamos parar. Pero ya os digo que en algoritmos, o sea, en problemas en los que no estemos seguros de que podemos llegar al final, siempre vamos a añadir la condición de que la cola de prioridad no esté vacía, porque cada bucle que hagamos de la cola de prioridad vamos a sacar el primer elemento y vamos a tener un runtime error en caso de que esa meta no sea alcanzable. Y puede ser que algún problema no lo sea. Pues bien, este es el funcionamiento del algoritmo de Dijkstra. Y si nos ponemos a mirar la complejidad del algoritmo, no hace falta no vamos a reflexionar muy en profundidad por qué se tiene esta complejidad. De hecho, depende de la cola de prioridad que estamos usando. Se podría conseguir en V por log V, si no me equivoco, donde es el conjunto de aristas y V es el conjunto de nodos. Viene del nombre en inglés edges y vertex, ¿vale? Pero vamos a pensarlo simplemente que podríamos tener el mismo número de aristas y de nodos. Este algoritmo corre en complejidad O de n por logaritmo de n. Ya os digo que esto está muy simplificado y puede que en un problema de estas características en los que estamos ante un problema que puede ser complicado, puede que tuviésemos que hacer un análisis un poquito más profundo de la complejidad, pero para los que estéis empezando y no tenéis nociones muy grandes, es suficiente con saber que la complejidad de este algoritmo es n log n. Entonces, ¿cómo programaríamos nuestra solución final? Vamos a lanzar un Dijkstra por cada ratón y vamos a contar cuántos de ellos llegan en menos del tiempo máximo al nodo de la salida. ¿Cuál es la complejidad de nuestra solución? Pues si tenemos que lanzar n Dijkstras, porque, bueno, realmente n-1, porque no hay ratón en la última, en el nodo de salida, pero bueno, vamos a aproximarlo a n, que esto se hace siempre. Hay que lanzar n Dijkstras, pues tenemos que es multiplicar n por la complejidad de un Dijkstra, es decir, n por n log n hacia un n cuadrado log n. Si tenemos nociones más o menos avanzadas de programación competitiva, nos vamos a dar cuenta de que esta complejidad es extremadamente alta, ¿vale? Está entre n cuadrado y n cubo. N cubo, de hecho, para n cubo tenemos un algoritmo que nos ayuda también a sacar caminos más cortos de todos los nodos a todos los nodos, que se llama Fluid Warsal y que es mucho más fácil de programar, mucho más sencillo, que utiliza programación dinámica y prácticamente no hay mucha diferencia entre una complejidad a otra en cantidad de casos de prueba que nos pueden introducir para una competición, por lo que incluso si este fuese la aproximación que vamos a utilizar para nuestra solución, utilizaríamos ese algoritmo. Pero bueno, vamos a programarlo y vamos a ver qué nos dice el juez sobre nuestra decisión. Bien, pues ya en nuestro entorno de programación vamos a ponernos a ello con este problema. Este es el caso de entrada que nos da el enunciado, que lo tengo aquí copiado para saberlo. Lo primero que vamos a hacer es programar, sabemos que estamos ante un algoritmo de grafos ponderados, pues vamos a programar una clase par, ¿vale? Que nos va a servir para tener nuestros nodos y distancias, que lo vamos a usar mucho en la programación de grafos. Si no recuerdo mal, creo que en C++ tenéis una clase parecida por defecto, pero bueno, en Java tenemos que programarla. Pero es muy fácil si utilizáis un entorno de programación como JetBrains. Es muy sencillo porque tenemos atajos. Tenemos atajos para generar los constructores. Estos los vamos a utilizar con los dos elementos. Y tenemos un atajo, como sabemos que lo vamos a utilizar en la cola de prioridad ordenando por distancias, pues vamos a implementar el método compareTo y vamos a hacer que se ordene por distancias. Vamos a decir que el objeto que estamos comparando siempre es un par, porque vamos a comparar entre pares, perdón. Vamos a llamarle i, por ejemplo, que es el paro.
¿vale? Y simplemente para retornar la comparación entre distancias, pues hacemos un dis.distancia menos i.distancia, que esto es lo que hace un comparador de números enteros, y lo retornamos, ¿vale? Siempre hacemos la resta. Si es negativo nos van a decir que el elemento que estamos comparando es menor, si es positivo somos nosotros. Es lo que se hace siempre. También se puede devolver el compare to de los enteros, pero es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Ya veis que aunque tenemos que programar la mano, es muy sencillo. Se hace con los atajos y sale solo. Bien, vamos a añadir nuestra clase scanner para leer el algoritmo, para leer el caso de entrada, perdón. Ok, y vamos a ver los casos, vamos a leer el caso de entrada. Vamos a ver cómo les venía dado. El primero es el número de celdas. El número de celdas es el número de nodos de nuestro grafo. El siguiente elemento que nos están dando es el número donde se encuentra la salida. ¿Vale? Pues vamos a llamarle, por ejemplo, salida. También es un entero. Es que le he puesto una barra baja de más. El siguiente número es el tiempo y el siguiente es el número de pasadizos, ¿verdad? Exactamente, pues es el tiempo. Y el siguiente es el de pasadizos. Es importante que en una competición no utilicéis, a ver, podéis hacerlo, pero no es recomendado utilizar variables tan descriptivas. ¿Por qué? Porque en una competición vosotros con vuestros compañeros tenéis que conocer vuestra forma de programar, qué nombres les soléis dar a las variables, y al final es posible que el tiempo que tardéis en programar sea importante, porque en caso de empate cuenta el número de, o sea, el tiempo que las personas que menos tiempo hayan tardado en enviar los problemas. Por lo tanto, en un caso normal, este nodo se habría llamado n, este salida se habría llamado s, este tiempo se habría llamado t y este pasadizo probablemente se hubiese llamado p. De hecho, normalmente en vez de pasadizos habríamos dicho aristas o edges, ¿vale? Igual estos elementos no habrían tenido estos nombres de variables, pues ya os digo que son más lentos de programar que de pensar conceptualmente. Muy bien, vamos a hacer ahora una estructura propia del grafo, ¿vale? Que va a ser una lista de aristas, ¿vale? En este caso van a ser de pares, porque tenemos que ver el nodo y cuántas vamos a llegar. Va a ser un array, vamos a llamarlo grafo. ¿Cuántos elementos va a tener? Pues tantos como nodos. Aquí es importante ver si los están dados a partir de 1 o a partir de 0, porque nuestros arrays empiezan en 0. Pues en este caso simplemente podríamos poner un nodo más 1, o podríamos ahora, cuando cojamos todos los elementos, eliminar uno. Yo creo que es más sencillo y no da problemas de memoria meterle un más 1. Aunque es verdad que de manera personal normalmente yo les meto el menos 1 a los índices. Pero ya os digo que esto es normalmente más sencillo y lo vais a entender mejor. Bien, haciendo la revisión final del vídeo he visto que ha habido una parte que no se ha grabado. Entonces voy a hacer una pequeña vuelta atrás. Vais a ver un pequeño corte en el vídeo que os voy a explicar justo la parte que estábamos mirando, ¿vale? En el vídeo hemos llegado hasta crear este grafo. Lo que vamos a hacer en Java ahora es inicializar cada lista del grafo, ¿vale? Cada ArrayList. Esto hay que hacerlo porque si no al añadir los elementos vais a añadirlo a una ArrayList que no existe y os va a dar un RT. Y después vamos a construir el grafo. ¿Cómo se construye el grafo? Pues por cada lista que nos dan de entrada, que son estas de aquí. Lo que vamos a hacer es coger el elemento desde el que el nodo desde el que sale el pasadizo, perdón, el nodo al que llega y el tiempo que tarda. Le vamos a decir que a la lista del índice del nodo que sale, añadirle que entra un nodo, o sea que entra una lista al nodo B y que tarda un tiempo S, que son justo estos tres parámetros, ¿vale? Ahora tendríamos que programar el distra. He hecho un poco vuelta atrás porque esto ya estaba cuando he finalizado el vídeo, pero bueno. Normalmente esto lo programaríamos aquí delante, pero para hacer un poquito más legible el vídeo he decidido hacerlo en una clase aparte, ¿vale? Vamos a hacer, perdón, en una función aparte. Vamos a hacer una función distra que va a recibir el nodo desde el que queremos iniciar el distra, el nodo S de salida, ¿vale? Que es donde va a estar colocada la salida, nuestro grafo, que normalmente pues utilizaríamos una variable global, pero bueno, para hacerlo digamos un poco más correctamente lo vamos a tener como parámetro. Y también vamos a necesitar la cantidad de nodos que hay pues, para inicializar las cosas que necesita distra.
Creamos ese array de distancias que hemos dicho durante las diapositivas, ¿vale? Que como no estamos utilizando el nodo 0 porque nuestros nodos empiezan a partir del 1, pues tiene cant más 1 de cantidad. Y lo llenamos con un valor suficientemente grande como para que pueda ser conceptualmente el infinito. Yo normalmente, se pueden utilizar varios valores aquí. De hecho, uno que también se suele usar bastante, creo que si no recuerdo mal, es el 0x, 3f, 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 así, en plan 4 3fs, ¿vale? O podéis utilizar integer.maxvalue, que es esta constante, que es el elemento más grande que al que puede llegar integer. Pero a mí me parece, antes, hasta que esto en algún momento tuvo problemas, en algún problema súper extraño de UVA probablemente, un valor que utilizaba yo era poner un 1 y un montón de ceros hasta que esto me pusiese en rojo de que no entra el entero y ya está. ¿Por qué? Porque este valor es suficientemente grande para que conceptualmente pueda ser el infinito y a la vez si en algún momento tengo que sumarlo, no hace overflow y se convierte en un número negativo, que es lo que pasa en Java cuando hace overflow. Se convierte en un número negativo, parece un número demasiado pequeño y eso va a explotar por todos lados. Entonces, a mí me parecía súper fácil de recordar esta tontería, mucho más que recordar el 0x3f3f, que si no lo lleváis apuntado en un concurso, a lo mejor os equivocáis y en vez de 3f ponéis f3. De hecho, yo no recuerdo bien cuál es. Y a lo mejor esa tontería pensáis que el problema está mal y realmente os habéis equivocado en esa chorrada y eso le ha pasado a algún compañero y estáis dándole media hora vueltas a un problema en un concurso en el que en realidad el problema lo tenéis bien, pero os habéis equivocado en una chorrada y es difícil de identificar. Bueno, por otro lado, ya volviendo al distra, vamos a crear nuestra cola de prioridad. Vamos a inicializarla con el primer elemento que va a ser de donde salgamos ejecutando el distra hasta con una distancia de 0, porque como os he dicho antes, para llegar al mismo nodo en el que empezamos, se tarda 0. Y como hemos añadido todos los valores infinito conceptualmente, pues decimos que la distancia al nodo desde el que iniciamos igual es 0. Y ahora vamos a programar el distra. Esta parte ya sí que se ha grabado antes, por lo que os paso con la verdadera grabación. Bien, pues el algoritmo es el siguiente, que lo tengo copiado en el portapapeles. Y literalmente estamos haciendo las mismas comprobaciones que hemos hecho antes sobre las diapositivas. Si la distancia al nodo que hemos llegado es mayor que la distancia que ya tenemos guardada, como nos ha pasado antes, vamos a ignorar este elemento de la cola de prioridad. Tenemos este continuo que nos va a llevar a volver a iniciar el bucle while. En caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Por cada elemento que tengamos en nuestro grafo, es decir, por cada nodo a los que tenga adyacencia nuestro nodo, pues vamos a ejecutar distra. Es decir, vamos a mirar si la distancia a la que podemos llegar con la que hemos llegado en suma es menor que la distancia que tenemos guardada en nuestro array de distancias. Y si es así, la modificamos y añadimos este elemento a nuestra cola de prioridad. ¿Qué pasa al contrario? Pues si al contrario lo que pasa es que la distancia que tenemos guardada es menor ya que la distancia que podemos llegar desde el nodo que acabamos de mirar y por tanto no queremos mirar este elemento. Entonces la ignoraríamos, de ahí que tengamos este if. Una vez completamos este bucle while, es decir, hemos pasado por todos los nodos de la cola de prioridad, simplemente tenemos que retornar la distancia a la que hemos llegado a la salida, que es el nodo S. Con esto tendríamos nuestro algoritmo de distra. Pues bien, ahora por cada nodo, quitando el de la salida, que tenemos un ratón, vamos a comprobar que el tiempo al que nos devuelve nuestro algoritmo de distra sea menor al tiempo que nos pide el enunciado. Es decir, for i. Ahora sí que podemos poner un 1, pues por que sea un poquito más sencillo, menor que nodos más 1, porque si tenemos 5 nodos vamos a tener que llegar hasta el 5. Esto es como poner un menor igual que nodos para atravesarlo también. Vamos a ejecutar si i es distinto de salida. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo de distra. El in_tiem va a ser, ¿cómo lo hemos llamado? Distra, ¿verdad? Ah, vale, tiene que ser estático, perdón. Distra desde el nodo i al nodo salida con nuestro grafo. La cantidad de nodos es nodos. Fantástico. Pues si tiem es menor que tiempo, la verdad que aquí ya estoy utilizando variables que son un poco descriptivas, pero esto sale solo de la práctica. Vamos a tener una variable contador que se va a llamar solución.
De hecho es si es menor o igual, si no recuerdo mal el problema. Esto suele pasar a veces en los problemas, que tenéis que pensar algunas cosas y volver a mirarlo. Nos dice aquí, se tiene contado la cantidad de ratones que han salido del laberinto. Aquí podríais hacer una clarification, pero si no recuerdo mal de este problema, se puede mirar analizando este caso de prueba, creo. Si el ratón llega justo en el mismo momento, es decir, tenemos 10 segundos de límite y dada 10 segundos, el ratón llega. Entonces, pues tiene que ser menor o igual. Si tiempo es menor o igual que tiempo, decimos que hay un ratón más que ha llegado a la salida. Una vez hecho esto, vamos a imprimir la solución. Vale, es importante también, ojo que no lo que me he fijado ahora, en cada caso de prueba tenemos varios casos. O sea, una entrada puede tener varios casos. Esto se soluciona muy sencillo. Podemos meter aquí un while in.hasNest, porque no nos están diciendo el número de casos, se nos está diciendo siempre que tengamos más. Todo esto lo metemos aquí dentro. Y es suficiente. Ya veis que estas tonterías se solucionan muy rápido. Lo importante es que tengamos el algoritmo correcto. Vale, pues vamos a probar este caso. Vamos, le he dado debug en vez de run. Lo probamos por aquí. Nos dice que el primero es 3 y que el siguiente es 0, que es justo la salida que nos debe de dar. Vamos a ver qué pasa cuando lo enviamos. A ver, ahí está, lo enviamos en Java. Y cuando se ejecuta, el veredicto que nos va a dar es time limit exceed. ¿Qué es lo que está pasando? Como os he dicho antes, cuando hemos pensado en la complejidad del algoritmo, una complejidad de n cuadrado logaritmo de n, para casos de prueba en los que estamos hablando que tenemos posibles 100.000 pasadizos y posibles 10.000 celdas, es absurdamente alto. Entonces tenemos que repensar nuestro algoritmo para que tengamos que bajar la complejidad de nuestro problema. Bueno, volviendo a las diapositivas, como tenía previsto de que pasase, el algoritmo nos ha dado TLE. Es demasiado lento. Además, bastante. ¿Qué es lo que pasa? Pues que podemos hacerlo mejor. ¿Qué pasa con Dijkstra? Dijkstra nos está dando el camino más corto a todos los nodos dado un inicio. Ojo, nosotros realmente solo queremos saber la distancia al nodo final. Nos está dando más información de la que realmente queremos. Entonces, probablemente podamos hacer algo para solucionarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si solo queremos la distancia a un nodo, que es la salida, y Dijkstra nos dice la distancia desde un nodo, pues ¿por qué no lanzamos Dijkstra desde la propia salida? ¿Qué es lo que pasa? Que si lanzamos Dijkstra desde el nodo 3, que es la salida, pues no tenemos ninguna arista que salga del nodo 3. Sacaríamos el 3 y no pasaría nada. ¿Qué es lo que pasa? Que estos ratones sí que llegan al nodo 3, y es porque no nos importan las aristas que salen del 3, sino las que están entrando. Eso es importante. ¿Qué podemos hacer entonces? Darle la vuelta a todas las aristas. De forma que las aristas que son entrantes ahora son salientes del salida. Y para todas pasa lo mismo. Es como si los ratones estuviesen desde la salida y estuviesen caminando hacia atrás. Ahora podemos ejecutar un Dijkstra construyendo el grafo con todas las aristas dadas las vueltas. Es decir, vamos a construir el grafo en sentido inverso, vamos a lanzar Dijkstra desde la salida y vamos a comprobar qué ratones llegan en un tiempo menor. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora solo vamos a lanzar Dijkstra una vez, es decir, la complejidad de nuestro algoritmo va a ser O de n log n. Vamos a ver qué pasa si programamos esta solución. Bueno, pues como tenemos Dijkstra programado, pues simplemente vamos a meter este for aquí, este for lo vamos a eliminar, no vamos a devolver distancias. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una variable más que va a ser el tiempo límite. For in i igual a 0 y menor que igual a 1, perdón, porque no utilizamos el primero, por eso suelo utilizar yo a partir de 0, y menor o igual que el número de nodos que lo he llamado count aquí, más 1 y más, vamos a decir, si i es distinto del nodo de salida, vamos a poner nuestra variable solución. A decir que si la distancia a la que hemos llegado al nodo i es menor o igual que el tiempo límite,
hay un ratón más que ha llegado. ¿Y qué modificaciones hacemos ahora? Pues lo primero que vamos a hacer es construir el grafo de manera contraria, es decir, si sale una lista de A y llega hasta B, podemos hacer que salga de B y llegue hasta A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lanzar distra desde el nodo de salida. Esta vez no utilizamos desde el nodo de salida. Esta vez este nodo S no lo vamos a utilizar. Bueno, si lo utilizamos para hacer esta comprobación, da un poco igual. No, de hecho, claro, perdón. El nodo que no vamos a mirar aquí en las distancias es el propio nodo de salida que lo vamos a meter en N, que es el nodo de entrada. Entonces esta S la podemos quitar y meterla aquí, porque no vamos a hacer ningún criterio de parada con ninguna salida. Queremos ejecutarlo por todos los nodos del laberinto, ¿no? Pues entonces ahora ejecutamos que nuestra solución va a ser distra. ¿A partir de dónde? Desde la salida. Con nuestro grafo que hemos construido antes, seguimos teniendo la misma cantidad de nodos y ahora tenemos que añadirle el tiempo límite y podemos ejecutar la solución. Vamos ahora a ejecutar nuestro algoritmo. A ver qué me falta aquí, que no hago el return de solución. Vale. Y me estoy comiendo algo, probablemente. A ver, ¿en qué línea? En la 45, que me estoy pasando. Distancias, scan más 1, menor o igual. Claro, si pongo el menor o igual y pongo cat más 1, pues pasamos por eso. O pongo menor que cat más 1 o menor o igual que cat, ¿vale? Hay algún bug que tenemos a veces aquí programando, no pasa nada. Podéis utilizar cualquiera de las dos. Os digo que estas cosas van muchas veces a lo que decidéis en el equipo y todos programéis de una forma más o menos igual. Es 3 y 0, que es lo que justo que queremos buscar, y vamos a probar nuestro algoritmo. Enviamos aquí. Y vamos a ver qué nos da de veredicto el juez. Accepted, ¿vale? Que es justo pues lo que teníamos aquí de spoiler, si alguno había visto esta esquinita, es que ese problema nos da. Resumiendo un poco el problema, que es lo importante, no es un problema fácil para empezar con Dijkstra. Si queréis empezar problemas con Dijkstra, hay unos cuantos más en Acepta el Reto que podemos poner en la descripción. Después los busco y se lo paso a los chicos para que lo pongan en la descripción cuando suban el vídeo a YouTube. Y tampoco es un problema fácil para empezar con grafos. Es un problema que es avanzado. En una Byron, viendo cómo está ahora mismo el nivel, más o menos el 70% de los equipos del nivel 3, que es tercero y cuarto de carrera, debería resolverlo probablemente, porque ya veis que el único truquillo que era dar la vuelta al grafo es bastante sencillo de ver. Y probablemente el 20% de los equipos de segundo también lo resolviese. 3 o 4 equipos lo harían. Entonces es un problema que para empezar es difícil, pero ya con el nivel que se está consiguiendo en las competiciones habría que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, es una forma, aunque hace un problema un poco difícil para no haber hecho nada de grafos, se ha introducido un poco el concepto de grafo y el concepto de algoritmo de Dijkstra, que es muy importante en estas competiciones, de hecho es básico. Y aunque lo llevéis en el formulario prácticamente lo vais a saber programar de memoria. Y con eso pues terminamos el vídeo.